Vamos a iniciar el tema del día de hoy, pues continuando propiamente con el tema de en lo que nos quedamos el día de ayer. Estamos viendo los perversos reinados de Ocosías y Atalía. Y bueno, pues en este momento vamos a atender a partir del versículo 5, en donde pues vemos que aquí se nos narra acerca de la situación de cómo Ocosías pues cae en juicio junto con la casa de Acab a manos de Jehú en Israel. Y dice la palabra de Dios, y anduvo en los consejos de ellos. Recuerden que desgraciadamente Ocosías pues anduvo en los consejos de su suegro, ¿verdad? De la casa de Acab, y esto fue lo que trajo consecuencias muy serias, no solamente a la vida de Ocosías, sino también a la vida del pueblo de Judá. Y dice la palabra de Dios ahí entre todo esto, dice que anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, el rey de Israel, y fueron contra Hazael, el rey de Siria, y fueron a la ciudad de Ramot de Galad, donde los sirios pues hirieron a Joram, al hijo de Acab, y pues él volvió para curarse en Jezreel de las heridas que había recibido ahí en Ramot. Después dice que descendió Ocosías, y recuerden que Ocosías era hijo o fue hijo de Joram, el rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab. Estos tienen pues obviamente el mismo nombre, son tocayos, pero tenemos que diferenciar correctamente quién fue hijo de quién y quién era quién, ¿ok? Entonces, esto dice la palabra de Dios que venía de parte de Dios para que Ocosías fuera destruido viniendo a visitar a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, dice la palabra de Dios, el cual Jehová había ungido para que exterminara a la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, pues halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Bueno, vamos a desglosar todo este pasaje que acabamos de leer. Dice la palabra de Dios que fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, el rey de Israel, contra el rey de Siria llamado Hazael. Pues vemos cómo la cercana asociación de Ocosías con la malvada casa de Acab, pues se convirtió en una alianza de guerra de Israel contra Siria. ¿eh? Entonces, esta conexión con la familia de su madre, recuerden que ella era hija de Acab y de Jezabel, esta Atalía, ¿verdad? Y era tan fuerte y solidaria que Ocosías fue a visitar a un herido y enfermo rey de Israel, a Joram, hijo de Acab. Bueno, dice la palabra de Dios que, y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron. Jehú fue uno de los hombres más interesantes del Antiguo Testamento. Y les voy a decir por qué. Porque Dios lo levantó para traer juicio contra la dinastía de Omri que gobernaba el reino del norte de Israel. En el transcurso del cumplimiento de esta comisión, que era divina obviamente, pues se topó con Ocosías, el rey de Judá. Entonces, es por eso que pues es muy interesante lo que Dios ordena ejecutar a través de Jehú. Jehú no tenía órdenes directas ni comisión de parte de Dios para llevar a cabo pues un juicio sobre el rey de Judá, pero aún así lo hizo. De todas maneras lo hizo. Ya sea consciente o inconscientemente, pues fue Dios, guiado por Dios, y él fue el que mató a Ocosías. Dice, y a los hijos de los hermanos de Ocosías. Eh, el hebreo los llama hijos de los hermanos de Ocosías, pero recuerden que Ocosías
había matado a todos sus hermanos para que no le estorbaran en su reinado, si se recuerdan. Entonces, como sus hermanos en realidad estaban muertos y sus hijos probablemente ya no eran niños, pues son mejor considerados como parientes, mis amados. Y esto nada más como brevario cultural. Dice la palabra de Dios que le mataron. Entonces, vemos aquí como Ocosías pues había estado feliz de asociarse con el reino del norte de Israel y sus reyes malvados. Por lo tanto, pues murió en el mismo juicio que vino sobre el rey de Israel a través de Jehú, por parte de Dios, ¿verdad? Pues vemos como Ocosías, que también era un pariente de sangre de Acab, porque Acab, a final de cuentas, pues era su abuelo. Atalía era hija de Acab y por lo tanto, pues era abuelo materno de Ocosías, por lo que lo hizo también responsable bajo el juicio que vino sobre Acab y sus descendientes. Esto pues vemos que al fallar, al separarse propiamente de Joram, del rey de Israel, pues también él se hizo responsable de sufrir el mismo castigo que Dios había anunciado anteriormente contra la casa de Acab, que había escogido a Hazael y a Jehú para llevar a cabo. Bueno, esto me da oportunidad de hacer un comentario muy particular, mis amados. Esto nos tiene que llevar a comprender que si nuestros ancestros, nuestros antecesores, nuestros padres, nuestros abuelos, pues ejercieron el tipo de religión que pudieron haber ejercido, nosotros al conocer ahora la palabra de Dios, pues tenemos que romper con todo ese tipo de manifestaciones idolátricas, de ese tipo de manifestaciones de hacer las cosas como lo hacían antaño, o sea, de estar en esa condición de la tradición. Nosotros tenemos que propiamente separarnos, mis amados hermanos, pues de las prácticas que en su momento hicieron nuestros antepasados, con el objetivo claro, pues de romper propiamente con pues el juicio que Dios habría de llevar a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestra descendencia, si seguíamos implicados todavía en esa unión, en esa alianza. Espero me haya dado a entender. Nosotros al momento de venir a los pies de Cristo y romper en el nombre de Jesús con esa iniquidad, con ese pecado generacional, pues damos oportunidad no solamente a nosotros, primeramente, de venir a la salvación y vida eterna por la fe en Cristo Jesús, sino que ahora damos oportunidad a nuestras generaciones de ser separadas completamente de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y por eso, al ser nuevas criaturas en Cristo, pues nuestras generaciones tendrán que venir a vivir pues una diferencia de cómo veníamos viviendo como familia. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos pues eh, en este nuevo pacto en la sangre de Cristo, cómo conducirnos y pues humillarnos delante de Dios y hacer lo que verdaderamente nos conviene hacer. ¿Ah? Entonces, si seguramente Ocosías hubiera roto con los lazos familiares por amor a Dios, déjenme decirles que hubiera sido uno de los mejores reyes que pudo haber existido en el reino del sur, pero desgraciadamente no se quiso destetar, no quiso romper el cordón umbilical y eso lo llevó a cometer pues atrocidades como las que se cometían en la casa de sus parientes por parte de su mamá. Y así es como, pues desgraciadamente, acaba la vida de este hombre, de Ocosías, ¿verdad? En un lamentable final a manos de Jehú. Y pues la reconciliación de los detalles que se nos ofrecen de la muerte de Ocosías entre lo que es el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, y el segundo libro de Reyes, capítulo 9, es un tanto complicada, mis amados, pero definitivamente sí podríamos reconciliar esos detalles, ¿verdad? Hay un hombre que se llama Adam Clark, entre algunos otros comentaristas, que trabaja cuidadosamente
estos detalles y nos permite empatar de alguna manera todo lo que se registró en la muerte de Ocosías. Ya había yo hecho el comentario el día de ayer de que de repente se nos dan algunos detalles, algunos datos que si los ponemos a la par, decimos, ¿cómo? Empezó a reinar a los 42 o a los 22 años. Y empezamos a tener ese tipo de situaciones, pero hay que poner especial atención en esto. Vemos cómo, por ejemplo, los movimientos finales de Ocosías pues son difíciles de rastrear a través de la palabra, pero tal vez puedan ser reconstruidos de la siguiente manera, como lo dice otro comentarista apellidado Payne. Payne dice que posiblemente huyó al sur de Jezreel para ocultarse en Samaria y fue llevado a Jehú, quien lo hirió fatalmente cerca de Ibleam, entre Jezreel y Samaria. Dice este hombre que posiblemente huyó en un carro hacia Megiddo, al noroeste, donde murió, y su cuerpo fue llevado por los siervos de Ocosías a Jerusalén, donde lo enterraron. Aquí, pues la palabra de Dios nos da cuenta solamente de que le dieron sepultura, y dice, cuando Ocosías murió en batalla, le dieron un entierro digno, no porque lo mereciera, mis amados hermanos, sino solo porque su ancestro Josafat fue un hombre piadoso, y así lo registra la palabra de Dios, ¿verdad? Ya en la parte segunda de este capítulo, pues a partir del versículo 10 vemos cómo fue el reinado de la reina Atalía. Vemos aquí a la malvada reina Atalía que está reinando ya sobre Judá. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 10. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Piense bien cómo ella utilizó la ocasión de la muerte de su hijo, pues para tomar el poder, y reinó sobre la tierra por 6 años. Eso lo podemos establecer desde el segundo libro de Reyes, en el capítulo 11 de los versículos 1 al 3. Es por eso que tenemos que estar tomando de repente datos específicos para ubicar exactamente lo que sucede. Al cronista, pues no le interesó realmente seguir dando más datos, pensando en que pues ya nosotros lo tenemos que tener en consideración. Entonces simplemente dice que destruyó, que hizo pues cosas atroces. Recordemos que Atalía, nuevamente les vuelvo a comentar, era hija de Acab y de Jezabel. De aquí en adelante creo que no se nos va a volver a olvidar nunca, ¿verdad? ¿Quién fue Atalía y quién fue Acab y Jezabel? Entonces lo tenemos ya más que claro. Y dice realmente pues aquí vemos cómo le fue dada a Joram, rey de Judá, como esposa. Ella fue una mala influencia tanto que en su esposo, el rey de Judá, como en su hijo, que también se convirtió en rey de Judá. O sea, en Joram y en Ocosías. Recuerden quién fue Joram, el rey de Judá, el hijo de Josafat. ¿Ok? Bueno, entonces dice la palabra de Dios que destruyó a toda la descendencia real. Pues Atalía vemos que era directamente de la familia de Acab. Y Jehú había destruido por completo a todos los descendientes de Acab de Israel. Ahí se acabó esa dinastía. ¿Ah? Ahora, después del golpe de Jehú, pues Atalía intentó salvar algo para la familia de Acab, pues al tratar de eliminar a toda la casa de David en el reino de Judá. Sin embargo, pues debemos de comprender que ninguna ira, por maligna que sea, es suficiente para frustrar los propósitos de Dios. Vemos que la perversidad de una mujer, pues hasta eso Dios la utilizó para ver la compasión de otra mujer. Y vamos a ver eso un poco después. Años antes, fíjense bien, el rey de Judá, o sea, Josafat, casó a su hijo con esta hija de Acab y de Jezabel, con Atalía, a Joram, esperando formar una alianza con esos líderes perversos y apóstatas. Y este es el fruto de que Josafat haya casado a su hijo con la hija de esa idólatra y perversa casa de Acab. Incluso
la extirpación de toda su posteridad, excepto por uno. Fíjense bien, cómo Dios siempre va a tener, pues obviamente bajo la manga. Él no iba a dejar que toda la descendencia, absolutamente toda, de el linaje de David desapareciera, porque él prometió algo y él lo iba a cumplir. Entonces vemos aquí cómo pues ningún personaje en la historia, ya sea sagrada o secular, se destaca más negro y más horrible que esta nuera del piadoso Josafat. O sea, verdaderamente Atalía fue una persona increíblemente malévola. Entre los versículos 11 y 12 se nos enseña cómo Dios utiliza a Josabet para preservar el linaje real de David. Y es por eso que hice el comentario previo de que, ¿cómo se llama? Que Dios utilizó la perversidad de una mujer, pero también la compasión de otra, pues para llevar a cabo sus propósitos divinos. Y aquí está esta realidad. Dice la palabra de Dios, pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, y le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Aquí se nos da nuevamente la cantidad de tiempo que reinó Atalía, así como nos había ofrecido este dato el segundo libro de los Reyes. Entonces vemos aquí como esta mujer, muy poco conocida, mis amados, ella fue conocida también como con el nombre de Josaba, en vez de Josabet, en el segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículo 2. Ella tenía un lugar importante en el plan de Dios para la eternidad. Vemos aquí, y esto nos tiene que quedar como una lección, de que nosotros no tenemos ni siquiera que figurar prácticamente en las obras que Dios nos permite hacer, y que pudiéramos quedar registrados como para que alguien nos recordara aquí en este plano terrestre, mis amados. Vemos cómo esta mujer, Josabet, prácticamente no se menciona para nada en la palabra de Dios, pero quiero decirles que la acción que ella tuvo una repercusión increíblemente importante para la eternidad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a través de su valor y de su ingenio, pues ella preservó la línea real de David, a través de la cual nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo mismo, llegaría a la tierra. Tenía que preservarse el linaje de David, mis amados. Miren, puede ser que personas tan malvadas como Atalía comiencen su obra malvada, ¿verdad? Pero Dios siempre va a levantar a una Josabet en la vida de nosotros. A lo mejor hay gente que de repente empieza a entretejer pues alguna obra en contra nuestra, ¿verdad? Y vemos muchas ocasiones injusticia, vemos situaciones en donde la maldad como que está reinando, pero quiero decirles, mis amados, que así como se levanta una Atalía, Dios levanta a una Josabet para salvaguardar nuestra condición y para tener un efecto para la eternidad. Eso es lo que tenemos que tomar en consideración de este pasaje bíblico, mis amados. Este incidente, que realmente es una historia entre dos mujeres, pues nos tiene que traer este tipo de enseñanzas. ¿Por qué Dios permite que Atalía tenga la actitud que tuvo y que tratara de exterminar a el linaje, ¿verdad?, del rey David? Pues vemos porque Dios en su providencia iba a levantar a una Josabet para efecto de mostrar quién verdaderamente es Dios. Amén. Y que a Dios no se le escapa nada.
Vemos cómo que aun cuando el mal siempre colapsa, pues el mal también es extremadamente inteligente. También calcula los cambios y no parece dejar ningún lugar sin vigilar. Pero fíjense bien que con regularidad invariable fracasa en alguna parte en cubrir sus huellas o en asegurar su victoria. Y aquí, pues vemos cómo Atalía, aunque era muy perversa, maquinaba mucho, trató de eliminar a la descendencia de David, pues no cuidó esa pequeña parte de la vida de Josabet, y pues por allí vino la salvación para el linaje de David. Y así continúa pues esa dinastía, cosa contraria de la casa de Acab. Hasta ahí se cortó la dinastía de Acab y obviamente pues tuvo que venir otra familia completamente diferente al reino del norte para reinar sobre Israel. ¿verdad? Y aquí pues queda la dinastía de Davídica, así es como nosotros la conocemos, ¿ok? Bueno, esta mujer en particular, Josabet, era la hermana de Ocosías, así lo dice la palabra de Dios. El comentarista Clark dice que es muy poco probable que Josaba, que era el otro nombre que se utilizó, fuera una hija de Atalía. Encontramos que ella era una hermana de Ocosías, el hijo de Atalía, pero probablemente de una madre diferente, mis amados. Entonces, aquí vemos ese entretejido como familiaridad que se generaba en aquellos tiempos cuando un rey podía tener pues muchas concubinas, muchas esposas. Eso era lo que en su momento Dios permitió, gracias a Dios que ahora ya no es así, ¿verdad? Y ese entretejer de familiaridad, pues ya no tenemos tanto problema en estos días, aunque en aquellos tiempos provocó muchos líos para poder pues ver todo cómo se desarrolló en ese tiempo, mis amados. Dice, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Bueno, vemos aquí cómo a pesar de que Ocosías fue un mal rey que hizo malas alianzas, seguía siendo un descendiente de David y por lo tanto pues era un sucesor de su línea real. Por amor a David, Dios recordó su promesa y salvó a este joven sobreviviente de la masacre que hizo Atalía. La línea de David casi se extinguió y continuó solo en la presencia de un pequeño niño llamado Joás. Pero Dios, a partir de Joás, preservó esa llama parpadeante para continuar con ese reinado, con esa dinastía, y pues ahí vemos esta realidad. Entonces, aquí podemos ver, así como el niño Samuel, ¿se acuerdan? Pues Joás también creció en el templo. Al igual que Samuel, probablemente encontró pequeñas formas de ayudar a los sacerdotes, lo que fuera que se pudiera hacer sin llamar mucho la atención. Y podemos ver entonces que, pues nada más que la intervención milagrosa de la providencia de Dios pudo haber salvado el linaje de David en ese tiempo, mis amados, y preservar, pues obviamente, la profecía relativa al Mesías. Toda la verdad de esa profecía y la salvación del mundo, pues ahora parecía estar como suspendida, así tomada en pincitas, eh, solamente en la vida de un niño de un escaso año de edad. Entonces vemos cómo este muchachito Joás, pues se viene a convertir en el punto medular de cómo Dios iba a cumplir su promesa. ¿verdad? Este pequeño niño de apenas un año de edad que fue salvado, pues Dios lo llevó a esa condición para destruir a quien era el interés del poder reinante. Entonces vemos cómo Dios puede salvar por pocos, así como por muchos. A nosotros ya nos tiene que quedar bien claro eso. No importa si de repente tú ves que Dios solamente trae a una persona a tu lado para salvar tu condición o a muchas personas que te puedan venir a apoyar.
Dios sabe la cantidad de personas que han de ser necesarias para cumplir sus promesas. Dios se había propuesto, ¿verdad? Él se había propuesto, y van a ser las artimañas de la tierra y del infierno por tratar de destruir lo que Dios se había propuesto. Entonces aquí, mis amados, pues vemos cómo la provisión divina trae la bendición para no solamente el pueblo de Judá, sino hasta para nosotros. Esto nos lleva pues ahora a atender el capítulo número 23, en donde se nos habla acerca de Joiada y la coronación de Joás. Aquí pues vemos cómo el plan ya se pone en acción en la primera parte del capítulo 23, y del versículo 1 al 7 se nos enseña cómo Joiada y su plan de restaurar a Joás en el trono de Judá. Dice la palabra de Dios: en el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes. Bueno, vamos a ver que primeramente quién era Joiada. Joiada era un hombre consagrado a Dios, que se preocupó por restaurar el trono de David, al linaje de David, o sea, a la dinastía davídica. Y él se propuso arrebatarlo de esta hija de Acab y de Jezabel, o sea, de Atalía. También vemos que este hombre, Joiada, era el esposo de Josabet, la mujer que ocultó al pequeño Joás y lo protegió de la masacre de Atalía. Bueno, pues aquí tenemos que ver que lo más fácil para Joiada hubiera sido encerrarse en el templo y dejar que las cosas tomaran su curso. Pero lo más noble que podemos ver y leer de este hombre fue salir adelante y valerosamente, ¿verdad?, confrontar al desenfrenado mal que estaba prevaleciendo en su tiempo. Dios siempre se va a proveer, mis amados hermanos, de personas que verdaderamente tomen la valentía, el arrojo, pues para ir en contra de lo que se está haciendo incorrectamente. Miren, el mundo, como podemos ver, está lleno de atalías, mis amados. Y no es bueno que los joiadas permanezcan en sus ritos y servicios santos si hay una necesidad suprema de acción en el campo de batalla del mundo, en la lucha contra el mal. Tú y yo hemos sido llamados esos joiadas que no, Dios no nos ha salvado nada más para mantenernos dentro de las 4 paredes de una iglesia física, sino que Dios nos ha llamado a ser parte del ejército de Jehová, y por lo tanto, pues nosotros tenemos que entrar activamente en una batalla contra el mal. Si estamos viendo cómo la humanidad se está yendo pues terriblemente al infierno sin Cristo, pues lo que tenemos que hacer es entrar en acción. ¿verdad? No es bueno que nosotros permanezcamos nada más pues ya teniendo la bendita palabra, haciéndonos cabezones, recibiendo toda esta bendición espiritual que Dios nos provee día a día, sino hay que poner en acción lo que Dios nos está llamando a hacer. Ya es tiempo, mis amados hermanos, que tengamos que verdaderamente exponer la palabra de Dios al mundo, siendo nosotros pues esa sal y esa luz que hemos sido llamados a ser. Ya no es bueno que estemos nada más recibiendo sin dar. Amén. Esto nos tiene que quedar pues de una manera como un llamado de atención para los que estamos recibiendo más. Acuérdense que pues al que más se le da, más se le exige, mis amados. Y se nos va a exigir por amor. ¿Por qué? Porque obviamente hay gente que está a nuestro alrededor que necesita saber quién es Dios, que necesita saber que el amor que Dios les tiene debe ser lo suficiente como para levantarse en Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios: y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Entonces, por el lugar donde fue hecho el pacto y el contexto del pacto mismo, pues ahora ustedes y yo nos enteramos de que la adoración al Dios verdadero no estaba muerta en Judá.
esos jefes, ¿verdad? Que llamó Joiada, pues pudieron responder a su responsabilidad ante el Señor. Esto nos indica, mis amados, que siempre va a haber un remanente. Si nos damos cuenta, esa palabra de remanente va a estar constantemente en la Biblia, implícitamente en muchas veces, en otras muy marcado, muy bien dicho, pero siempre va a tener Dios un remanente de personas que no olvidan y que siguen en adoración genuina a ese Dios vivo y verdadero. Yo hoy en el nombre de Jesús declaro al Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios como ese remanente. Nosotros somos el remanente que debemos seguir en una adoración genuina constante a Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga. Ustedes y yo nos tenemos que levantar en autoridad, mis amados. Y bueno, dice la palabra de Dios, he aquí el Hijo del Rey, el cual reinará. Pues este seguramente fue un momento muy dramático. Por 6 años, imagínense, todos habían creído que no había sobrevivido ningún heredero del linaje del rey David, o sea, de la dinastía davídica, y que no había ningún heredero legítimo, por lo tanto, para desplazar a la impía Atalía. Pero bueno, pues vamos a ver que el secreto que tenía que, ¿verdad? Estar bien seguro. Ahí vemos cómo hubo fidelidad, hubo lealtad, supieron cerrar su boca, ¿verdad? La gente que estaba alrededor de este jovencito, porque el hijo del rey, pues hubiera sido asesinado inmediatamente si su existencia hubiera sido revelada. Los jefes debieron haberse sorprendido, ¿verdad? Al ver a este heredero al trono de escasos 6 años de edad, 6, 7 años. Entonces, vemos aquí una de las razones por las que Atalía pudo reinar durante 6 años, que esta razón es porque nadie conocía ninguna otra alternativa. Todos pensaban que no había quien pudiera venir a hacer una sucesión legítima del reino de Ocosías. Entonces, muchas personas, pues vemos cómo viven bajo el reinado de Satanás, porque realmente no saben que hay un rey legítimamente dispuesto a tomar el reino de sus vidas. ¿Quiénes tenemos que ser como ese Joiadas para revelar que hay un rey legítimo que puede tomar el reino de la vida de la gente? Nosotros. Mis amados, muchas personas siguen bajo el dominio de Satanás porque no hay de otra. Así como en ese momento, esos 6 años, el pueblo de Judá vivió bajo la tiranía de Atalía, porque pues no había de otra, ¿verdad? No veían otra opción. Bueno, hay mucha gente que se está yendo al infierno, se está muriendo sin Cristo, porque no hay quien les revele que hay un Dios vivo y verdadero, que hay un Rey de Reyes que está dispuesto a tomar el reino de sus vidas si así lo desean. Porque recuerden que Dios pues siempre nos da la oportunidad de tomar decisiones, ¿verdad? Y nosotros tenemos que enseñarle esto a la gente, que Jesucristo es el Rey y que les ama y que Él quiere tomar el reino de sus vidas, quiere entronarse en su corazón para salvación y vida eterna. Eso es lo que tenemos que aprender de este punto específico. Y luego dice la palabra de Dios, hagan ahora esto, ahora haced esto, dice. Bueno, pues Joiada tenía un plan para destituir a la malvada Atalía y reemplazarla ya con el niño rey. Recuerden que estos líderes pues necesitaban seguir el plan cuidadosamente y hacerlo en el día de reposo. ¿Por qué? Pues porque Joiada escogió el día de reposo para el golpe de estado, porque ese era el día en que los guardias cambiaban de turno y podían armar 2 grupos de guardias en el templo al mismo tiempo sin atraer la atención. ¿Y quién cree que le dio a Joiada esta estrategia militar? Obviamente Dios, ¿verdad? Dios le da esta estrategia y pues simplemente entiende correctamente los tiempos para poder hacer pues el reemplazar al niño rey por la malvada reina Atalía.
Este fue un trabajo muy pesado que hizo este hombre y por lo tanto, pues tomó el camino más sabio. Fue en el momento más apto, en el día de reposo, cuando la congregación se reunía y en el templo, ¿verdad? A donde Atalía y sus cortesanos, pues rara vez iban. Entonces ahí cuando ese momento se dio como para que se juntara mucha gente y se pudiera perpetrar correctamente, pues la destitución de Atalía. Y entonces ya del versículo 8 al 11, pues se nos enseña cómo Joás es coronado rey. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada. Pues esto es algo que debemos resaltar, mis amados. Este era un importante plan que debía seguirse cuidadosamente. Muchas ocasiones, mis amados, el liderazgo de la iglesia nos va a dar instrucciones específicas. ¿Por qué? Porque Dios pues ha revelado un plan para llevar a cabo en el reino de los cielos, atacando propiamente al reino de Satanás, nuestro enemigo. Entonces, siempre que se nos den instrucciones, mis amados, tenemos que considerar que Dios está dando una estrategia que debe seguirse cuidadosamente. Las instrucciones las tenemos que llevar al pie de la letra para que de esa manera pues venga la victoria que Dios nos ha asegurado, pero que nosotros tenemos que tomar al ser diligentes. Miren, Atalía era un enemigo poderoso, y muchos tenían intereses personales en ese corrupto reinado. De alguna manera también Atalía, pues seguramente había hecho alianzas, había dispuesto una estrategia para salvaguardar su reino y todo. Entonces, tenemos que ver que no se iban a enfrentar a una persona que no tenía pues una estructura dentro de su reinado. Tenemos que ver que Atalía pues había tomado todas sus precauciones y todo. Pero vemos aquí la palabra de Dios que nos dice que las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios, bueno, recordemos que estos hombres fueron equipados con armas que databan de los días del rey David. Entonces, esto pues fue apropiado para estos soldados que pondrían, perdón, al heredero del linaje del rey David de vuelta en el trono de Judá al utilizar estas armas que habían pertenecido al rey David. Dice la palabra de Dios, entonces sacaron al hijo del rey. Primero, el hijo del rey tenía que ser revelado, o sea, tenía que decirse que estaba vivo y que tenía el derecho de reinar. Nadie podía apoyarlo y él no podía reclamar el trono que le pertenecía hasta que él fuera llevado delante del pueblo. Y por eso tenía que revelarse delante del pueblo. Y dice la palabra de Dios, le pusieron la corona. Entonces vemos cómo después de esto el hijo del rey, después de ser presentado, pues el hijo del rey tenía que ser coronado. Y este propiamente era el reconocimiento público y oficial de Joás como rey. Después dice, y el testimonio. Vemos aquí como el hijo del rey, pues tenía que llegar con la palabra de Dios. Joás apareció delante del pueblo sosteniendo los pergaminos de la palabra de Dios. ¿Se podrán imaginar ustedes a un pequeño niño de escasos 6, 7 años llevando pues una cantidad específica de rollos, ¿verdad? De papiros, en donde está la palabra de Dios y pues puede exponer de alguna manera a él mismo la palabra como testimonio a lo que se estaba llevando a cabo. De hecho, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, versículo 18, nos enseña que el rey debía tener su propia copia de las escrituras, o sea, del Pentateuco. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, dice la palabra de Dios, y lo proclamaron rey. El hijo del rey tenía que ser recibido. Él tenía el derecho real de imponer su reino, pero él decidió permitir que su reinado fuera recibido. Dice después que lo ungieron. El hijo del rey nunca podría cumplir su oficio
sin una unción divina. Y es por eso que nosotros, ¿verdad?, buscamos siempre que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestras vidas, nos unja para poder actuar con poder y autoridad, mis hermanos. Y luego dice la palabra de Dios, diciendo luego, viva el rey. O sea, el hijo del rey pues recibió elogios una vez que fue reconocido propiamente como rey. Entonces aquí pues nosotros podemos y debemos seguir el mismo ejemplo en nuestra aceptación de Jesucristo, en nuestra recepción de Jesucristo, el verdadero hijo del rey. ¿Qué tenemos que hacer? Pues justamente en nuestra vida, ¿verdad? Mostrarlo, en nuestra vida ponerle la corona, coronarlo. En nuestra vida Jesucristo llega con su bendita palabra. En nuestra vida nosotros lo proclamamos como rey de nuestra existencia. Por eso lo tenemos que confesar. En nuestra vida Jesucristo ha sido ungido, ¿verdad?, por el poder del Espíritu Santo. Y en nuestra vida, pues lo que tenemos que aprender a decir de ahora en adelante, viva el rey, viva el rey. Pero ahora tenemos al rey de reyes, al señor de señores, mis amados. ¿Sí te dan cuenta de esto? Entonces, ya en la parte segunda de este capítulo, pues vemos la muerte de Atalía. Entre los versículos 12 y 13, pues vemos la angustia que le generó a esta terrible mujer descubrir el complot que se había perpetrado en su contra. Dice la palabra de Dios, cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo, a la casa de Jehová, y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, y sonaban bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición, ¿no? Bueno, pues vemos aquí como para la reina madre, que era usurpadora porque no le correspondía tener ese título, o sea, sí era la reina madre, pero no tenía que ejercer como la reina en esa condición. Pues para ella, esta seguramente fue una imagen aterrorizante, mis hermanos. Recordemos que por 6 años reinó y gobernó porque creyó que no había más herederos legítimos al trono de David. Pues ahora ve que ese hijo de Ocosías, Joás, su propio nieto, ¿verdad?, pues escapó de su intención asesina y ahora era legítimamente el rey de Judá. Y vemos aquí algo especial. Dice la palabra de Dios, todo el pueblo de la tierra mostraba alegría. Pues obvio, seguramente y evidentemente estaban cansados del perverso reinado de Atalía. El punto de que hasta causa de alguna manera risa cuando ya leemos todo el contexto de cuando ella grita traición, traición, pues esta declaración no era nada fundado, mis amados hermanos. Esta traición era en contra de su gobierno, ¿verdad? Pero era una traición bien fundamentada y piadosa en contra de un gobernante tirano y perverso como lo fue Atalía. Entonces, aquí fue, como coloquialmente decimos, machetazo a caballo de espadas. Le dieron a ella su propio merecido. Otra vez, la palabra de Dios viene a hacernos un recalco de lo que sembramos, cosechamos. La palabra de Dios es muy clara. No te mientas, Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que sembrares, eso cosecharás. Entonces vemos aquí cómo Atalía sembró pues traición, ella usurpó un trono que no le correspondía y pues cosechó lo que vio y lo que vivió. Una traición perfectamente perpetrada, bien hecha, que tuvo un desenlace, ¿verdad?, en donde ella y sus colaboradores fueron ejecutados. Entre el versículo 14 y 15 dice la palabra de Dios, pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, sáquenla fuera del recinto y al que la siga, mátenlo a filo de espada. Punto final. Pues esto fue lo más justo y prudente que se pudo hacer en ese momento.
Fue una sentencia justa contra una mujer que había asesinado a muchísimas personas. Y obviamente se tomaron precauciones prudentes para que no pudiera montar una resistencia. Por eso dice, ¿verdad? Al que la siguiera, al que quisiera seguir unido a esa condición, hacha, y que lo mataran. Dice la palabra de Dios, el sacerdote había mandado que no la mataran en la casa de Jehová. Mire, como sacerdote, Joiada tenía una gran preocupación por la santidad y la reputación del templo. Pero sin embargo, en el lugar donde se dejaban los caballos, pues allí, en el muladar propiamente, sí podían matarla. Y por eso dice, sáquenla, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque él tenía el celo por la santidad del lugar de la casa de Dios. Miren, mis amados, su propia traición contra el verdadero y legítimo rey de la nación fue derrotada. Eso es lo que vivió Atalía. Así, tarde o temprano, ¿verdad? Y de maneras igualmente dramáticas, como les digo, llega el momento en que los que maquinan contra el cielo y su justicia, pues se encuentran frente a las evidencias del triunfo de Dios y de su bondad sobre toda su perversidad. Nadie podemos burlar a Dios. Lo que sembramos, cosechamos. Así de sencillo es. Ya en la tercera parte de este capítulo, y con esto terminamos el día de hoy, vemos cómo el sacerdote Joiada pues trae reformas a la vida del pueblo de Judá. Entre los versículos 16 y 17 se nos muestra cómo el sacerdote Joiada hace un pacto y dice la palabra de Dios, y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron y también sus altares e hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Bueno, aquí vemos que esto demuestra que Dios quiere que tanto reyes como ciudadanos tengan obligaciones mutuas hacia el otro. O sea, yo tengo obligación hacia ustedes como líder, como ahorita lo que Dios me permite ejercer en la vida de todos ustedes como pastor, ¿verdad? Como liderazgo, pero también recuerden que ustedes tienen obligaciones para conmigo. Entonces, esto nos tiene que llevar a que ninguno de nosotros tenemos derechos absolutos el uno sobre el otro o el uno contra el otro. Tenemos obligaciones, mis amados hermanos. Mi obligación es levantarlos en un sacerdocio correcto delante del trono de Dios. Mi obligación es cuidar pues su alimento espiritual. Mi obligación es pues de alguna manera exhortar, apoyarlos para el crecimiento en la fe. Esa es mi obligación. Ahora, la obligación de parte de ustedes, pues es corresponder en obediencia, en actitud correcta, en también orar por mí, ser también parte del equipo de trabajo, de mis escuderos, para efecto de poder tener esa buena relación delante de Dios, haciendo pacto entre nosotros como pueblo delante de Dios y haciendo pacto con Dios, ¿verdad? Bueno, pues entonces esto va a traer reformas a nuestras vidas, como lo ha venido sucediendo, ¿verdad? Junto con la revolución política que provocó Joiada, vino un correspondiente restablecimiento religioso. O sea que el rey, el sacerdote y la ciudadanía juntos adoraban al Señor. Esto es lo que tenemos que vivir ustedes y yo, juntos, ¿verdad? En una correspondencia de sacerdocio, de obligaciones, pues venir en adoración correcta a nuestro Padre Celestial. Fíjense bien que aquí el clímax no fue la coronación de Joás, sino el clímax de todo esto fue el pacto renovado, renovando la relación
del pueblo con Dios. Mis amados, nosotros tenemos que llegar al punto de que lo que hagamos siempre sea el clímax, nuestra adoración a Dios. Eso es lo que tenemos que vivir. Y luego dice la palabra de Dios que serían pueblo de Jehová. El pacto fue entre el Señor, el rey y el pueblo. Ellos se volvieron a comprometer a honrar, obedecer y servir a Dios. Este es el momento en que ustedes y yo pues tenemos que hacer un pacto delante de Dios, comprometiéndonos con obedecer, servir y honrar a nuestro Dios Todopoderoso unidos entre liderazgo y todos como pueblo. Amén. Como hermanos en Cristo, como la gran familia que Dios ha establecido en esta comunidad que nos permite tener en esta casa. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios que después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron. Bueno, vemos aquí como también en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, Jehú supervisó la destrucción del templo de Baal en Samaria. Pues aquí ahora, en el templo de Baal en Jerusalén, fue destruido y apropiadamente desbaratado por el pueblo, con la supervisión de Joiada, el sacerdote. Ellos ya no se detuvieron al destruir el templo. Continuaron destruyendo objetos sagrados que fueron dedicados a Baal y también mataron a Matán, el sacerdote de Baal. Bueno, la ejecución de este hombre llamado Matán, ¿verdad? El sacerdote de Baal, fue llevada a cabo por el mandato de la palabra de Dios que se había dirigido a los que guiaran a otros a una religión falsa. Eso lo podemos leer en Deuteronomio 13, del versículo 5 al 10. O sea, todas aquellas personas que desviaran al pueblo de Dios a una idolatría tenían que ser muertos. ¿Ok? Por último, mis amados, ya del versículo 18 al 21, pues vemos, con esto que se acaba este capítulo, aquí se nos enseña cómo Joiada restaura los planes apropiados de adoración y de servicio al Dios vivo y verdadero. Dice la palabra de Dios, luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. ¿Ah? Bueno, dice que también puso porteros a las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas, a los principales y a los que gobernaban al pueblo y a todo el pueblo de la tierra para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino y se regocijó todo el pueblo del país y la ciudad estuvo tranquila, después que mataron a Atalía a filo de espada. Ya nada más como comentario, después de todo esto, vemos cómo el sacerdote Joiada tuvo el cuidado de restaurar, ¿verdad? De reinstaurar estas prácticas y costumbres según los patrones bíblicos. Y es así como nosotros tenemos que actuar. No es a nuestra idea, a nuestra conveniencia, no. Es según los patrones bíblicos, basándose en lo que Dios había revelado tanto a Moisés como a David. Y dice la palabra de Dios para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Es necesario, mis amados hermanos, ver que Dios ha también puesto una provisión para nuestras vidas, como estos porteros, ¿verdad? Hay hermanos que están orando por nosotros, que están intercediendo por nosotros para mantener fuera los inmundos, ¿verdad? De nuestras vidas y también para mantener fuera los inmundos de las santas ordenanzas. Tenemos que levantarnos en oración, mis amados. Recordemos que estamos en guerra espiritual y que siempre va a haber esos entes del mal que van a tratar de meterse a la vida de la iglesia para hacer destrozos. Pero aquí es a donde ustedes y yo
nos tenemos que levantar como esos atalayas, como esos porteros, que tenemos que estar en oración, salvaguardando la integridad de la iglesia de Jesucristo. Amén. Bueno, y al último dice, sentaron al rey sobre el trono del reino. Entonces, después de más de 6 años oscuros, pues ahora vemos cómo el legítimo rey de Judá, pues gobernaba una vez más sobre su agradecido pueblo. Y no debe ser de sorpresa, ¿verdad? No es de sorprenderse que se regocijó todo el pueblo del país. ¿Por qué? Pues porque obviamente esa tiranía había sido quitada. El regocijo del pueblo pues aumenta el gozo de la adoración en el templo y da sonido pues a una nota que no se había escuchado desde los días de Josafat. ¿Verdad? Vemos que la ciudad pues ahora ya estaba nuevamente en una condición de calma, de paz, y esto era una señal de bendición de parte de Dios. Mis amados, nosotros tenemos que comprender que la bendición de Dios a menudo sigue a actos especiales de fe y de obediencia. ¿Qué nos queda? Pues tener fe y ser obedientes para ver la bendición de Dios en nuestras vidas, para tener paz y calma en estos tiempos en los que desgraciadamente pues estamos viviendo situaciones muy críticas, mis amados. Con esto terminamos el capítulo número 23. Les voy a pedir por favor que el día de mañana, bueno, estén leyendo el capítulo 24 y 25 y vamos a seguir avanzando conforme lo que Dios nos vaya permitiendo. Mañana vamos a ver el ascenso y la caída de Joás, porque pues también pasa esta misma situación, ¿ok? Es el tema. Vamos a orar.